Estimados y estimadas, en el día de hoy vamos a estar viendo algunos temas importantes y relevantes para todos nosotros. Y entre ellos, a mí me gustaría tratar un tema que creo viene siendo sumamente preocupante para la población dominicana. ¿Y qué es lo que ha ido sucediendo? Ya que está como en la palestra con el mundo de la vivienda. Nosotros estamos viendo en la República Dominicana frases tan interesantes como: antes del COVID las casas estaban baratas, después del COVID se pusieron mucho más caras. Que no es mentira. Hubo en su momento algún tipo de explicación al respecto, hubo un sinnúmero de situaciones alrededor de crear esos inmuebles, y también hubo una entrada de dinero muy significativa a nuestro país. Así que vamos a desglosar estos puntos para aquellas personas que le ha llamado la atención el mundo de la vivienda y que bajo varios criterios el gobierno ha intentado en múltiples ocasiones que por lo menos las personas puedan tener una primera vivienda digna, con múltiples proyectos, tanto públicos como privados, de construcción. Así que hablemos de esto un poco. Nosotros estamos viendo para este 2026, tal vez haya muchas personas que están pensando, ya que enero ha culminado, básicamente hoy es 29 de enero y solo faltan 2 días. Con tan cercana culminación de enero, muchas personas estarán pensando en qué voy a hacer este año. Y este año muchos también habrán elegido: me voy a querer mudar, voy a querer buscar un nuevo norte. Sin embargo, cuando estas personas que están buscando un nuevo hogar, expandir su familia, tener una nueva casa, salen al mercado a buscar, se encuentran con un grave problema para ellos. Y usted preguntará cuál es. Y es el alto costo o la alta inversión que representa un nuevo inmueble. Este nuevo inmueble, que hace unos años el bajo costo representaba alrededor de los 2 a como mucho 3 millones de pesos, ha comenzado a aumentar, llegando hasta los 5 millones y más de pesos. Y esto es un cambio que primero es muy significativo de forma nominal, en el sentido de que usted ve que pasamos de 2.5, 3 millones a 5 y más. Viene siendo el doble o casi el doble de lo que valía antes de incluso la pandemia. La pandemia genera un sinnúmero de problemas, atrasando un sinnúmero de proyectos de construcción, generando un sinnúmero de situaciones en el marco de la construcción, y hace obviamente este cambio de paradigma y de escalada de los precios en el sector construcción. ¿Por qué? Durante la pandemia nosotros vimos que China básicamente estaba controlando la parte marítima del mundo, y tuvimos varias situaciones que atrasaron los procesos, generando así también un aumento de la demanda agregada en conjunto al mismo tiempo, ¿verdad? Para decirlo de varias maneras. Mientras que la oferta seguía disminuyéndose por la lentitud del mercado, por la lentitud de las cadenas productivas. Esto es uno de los puntos que se ha planteado siempre, que si ven en las noticias 2019, 2020, 2021, se habla de el incremento de los costos de la construcción. Ahora, ¿qué sucede? Esto ha sido lo único. ¿Esto fue lo que sucedió? No. Otro de los factores que han afectado al sector inmobiliario importante fue el gran boom que tuvo el mercado del Airbnb en la República Dominicana, en donde muchas personas entendieron:
ahora es el momento de comprar viviendas de una sola habitación para poder ponerlo en Airbnb y sacar beneficios mucho más acelerados, porque Airbnb se había visto como el gran side hustle, o sea, la gran solución aparte para poderse hacer rico con una vivienda, desplazando en muchas ocasiones la visión hacia un alquiler fijo. Por eso es que en su momento salieron muchos proyectos hablando de Airbnb, asegurarte la cantidad de ¿cómo se dice esto? La cantidad de inmuebles o la cantidad de días, mejor dicho, que se iban a ocupar estos Airbnb. Se sacaban unos números en ese momento que se oían muy llamativos. Entre un 70% de intervención, 80% de intervención. Sin embargo, nos damos cuenta de que esto no fue así. Y esto tuvo un impacto gravísimo en la realidad de la República Dominicana. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. El dominicano es una persona y una cultura muy pensada en vivir en casas grandes. A nosotros no nos gusta esa visión. Por más que nos gusta ir a Nueva York, y digo Nueva York porque allá se ve casas extremadamente pequeñas, con techos bien pequeños, con espacios muy pequeños, en donde la gente vive y vive, entre comillas, tranquila. Pero cuando usted habla con cualquier dominicano, se dará cuenta que ese no es el estilo de vida que le gusta. Nosotros tenemos una calidad de vida, por lo menos en la parte del hogar, en la cual tenemos casas relativamente grandes, en comparación con el resto del mundo, espacios relativamente grandes. Bueno, para decirlo simple, la mayoría de los dominicanos hasta ahora se criaron tal vez con un patio o con un parque cerca, un lugar donde yo pueda salir a caminar, salir a moverme, dejar al niño jugando, y eso siempre ha sido una visión importante. Una casa, nosotros muchas veces el dominicano piensa en una casa, no necesariamente en un apartamento. Entramos en apartamento porque se ve necesario, porque queremos vivir cerca de la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, obviamente, cuando uno viene de vivir en una casa, se queda con eso en la cabeza. Y cuando no viene de eso, piensa por lo menos que necesita un apartamento de 2 habitaciones, no de 1. ¿Y por qué estoy planteando eso como un problema? Porque cuando salen las tan famosas líneas de Airbnb en plano, casi todas, se comienzan a vender. Se comienzan a vender. Y usted dirá, bueno, si se comenzaron a vender, está bien. Sí. Sin embargo, hay un concepto económico que se llama costo de oportunidad, en donde si nosotros pensamos que cada una de esas casas que no van a ser para vivienda de personas, sino más bien, o en teoría, para Airbnb, significa que por cada Airbnb que se creó, hubo una vivienda de casas, una o 0.8, cuando ustedes quieran calcular, de casas que no se, o de apartamentos que no se hicieron efectivos, generando todavía más esa presión de crisis. Continuando con eso, llegamos al 2025 en esa línea y nos damos cuenta que los Airbnbs no fueron tan rentables como se esperaba, y nos damos cuenta también quiénes fueron que compraron ese Airbnb, que muchas personas se estarán preguntando, Joan, pero si se vendieron y van subiendo los precios, presionando los precios al alza, significa que había gente comprando. Sí, y es verdad. Ahora la pregunta es, ¿quién lo estaba comprando? ¿Lo estaba comprando su tía, usted, su mamá, su papá,
su amigo, su prima que viven todos aquí, o lo estaba comprando otro tipo de personas, dominicanos también, pero que muchas veces con una visión muy distinta al dominicano que vive aquí. ¿Y cuáles son estos? Los que se vieron más beneficiados, sobre todo de todos los programas y con su derecho, ojo con esto, con todo su derecho, pero se vieron más beneficiados durante el tiempo de la pandemia para comprar esos inmuebles, ese tipo de inmuebles. Los dominicanos en el extranjero. Por eso es que nosotros estamos viendo ahora una división significativa entre cuáles son entre los salarios que nosotros percibimos y los ingresos que perciben los dominicanos y los precios de los inmuebles. Porque durante la pandemia nosotros queremos recordar que muchas personas ahorraron. Ahorro obligatorio. Pero además de eso, desde ese ahorro obligatorio, muchas personas también recibieron muchas ayudas. Y en el extranjero, específicamente en los Estados Unidos, donde viven muchos dominicanos que no tenían ni una vivienda aquí, recibieron una cantidad muy significativa de dinero e hicieron un ahorro obligado también muy significativo. ¿Y qué sucedió en ese punto? Mucho de ese capital vino a la República Dominicana, impulsando o presionando los precios al alza, porque al final lo que se veía era que además de la demanda interna de inmuebles de la República Dominicana, existía una demanda externa que se agregó a la visión del mercado, generando así una presión al alza de los precios. ¿Por qué? Porque la oferta se estaba manteniendo muy estable. Iba creciendo, sí, pero iba creciendo de a poco, con promesas de crecimiento. ¿En qué sentido? En que cuando venían los productos era que se iba a poder comenzar a construir. Y como sucede mucho, los precios aumentan rápido, pero disminuyen muy, muy lentos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué vivimos? ¿Qué sucedió? Lo que sucedió fue, simple y llanamente, que la República Dominicana entonces vio esa inflación de los precios ya no ligado a la visión dominicana, sobre todo en Santo Domingo, no ligada a la realidad de la República Dominicana, sino más bien ligada a la realidad de los Estados Unidos y de ese dominicano en el extranjero. Y por ahí vemos dos de los factores más relevantes para este incremento de la demanda y una reducción de la oferta que se tuvo en su momento. Y esa combinación de factores genera una presión al alza de los precios de los inmuebles. Ahora, se queda ahí la historia. Ya todo va para mal, para peor. La verdad es que no. ¿Qué sucedió? ¿O qué está sucediendo ahora? Ustedes vieron que ahí es donde no entendí por qué el gobierno no liberó más construcciones desde el Ministerio de la Vivienda. Y que tal vez este año lo logren hacer, que lo entiendo más óptimo. Ustedes vieron que la generación o el impacto que ha tenido la construcción en este 2025 fue paupérrima en comparación con otros años. Cuando se ven datos de construcción y de permiso de construcción, se ven reducidos de manera muy significativa. Y aquí entra el tema importante. Si esto sucede, como ha sucedido, lo que se ve es también una presión de precios al alza porque la oferta no sigue aumentando. Como la oferta no ha seguido aumentando, aunque haya una especie de paralización en el mercado, si la oferta no aumenta, los precios no van a bajar nunca.
Y por eso es que digo que el gobierno debería de liberar a las constructoras para que puedan construir más, darles más permisos. Porque hay un déficit habitacional significativo que, al menos que se esté protegiendo a un sector de construcción que está comprando, que eso también se está reportando, están comprando unas tierras a unos precios, ¿cómo lo podemos decir? Alocados, a unos precios ridículos, simple y llanamente porque quieren construir por construir. Y como tiene esa vertiente tan limitada de permisos, o sea, como que no se están creando los suficientes permisos, no permiten, haga la redundancia, de crear los suficientes apartamentos, entonces yo lo compro caro porque ya yo lo voy a poder vender esos inmuebles al precio que se me dé la gana. Y es ahí donde va el gran problema. Es ahí donde va el gran problema para la población dominicana. Porque al parecer, desde los permisos, o sea, desde el gobierno, esperamos que este año lo arreglen, incluso ahora con el nuevo ministro de la Vivienda, Ito Bisonó, desde el gobierno se está creando una especie de cuello de botella para la construcción, donde este sector debe de ser algo más libre para impulsar, uno, la economía, la productividad de la economía y asimismo reducir los precios de las viviendas. No necesariamente los precios de la construcción. Y esto también es importante. Lo que haría es una reducción de los márgenes de beneficio de las constructoras que ganan, para mí, ganan suficiente. Que usted pudiera estar de acuerdo o no, pero les aseguro que las constructoras no pierden. Pero impulsaría una reducción de los precios más significativa de las viviendas. Como estamos viendo ahora, que es el otro fenómeno que se está visualizando actualmente en la República Dominicana. Los precios han llegado tan altos que el dominicano que vive aquí, que quiere vivir en esa casa, no puede pagarlos, no lo compra. Y el extranjero que le prometieron que todo iba a ser Airbnb friendly y todo iba a ser de Airbnb, ¿qué hizo? Al darse cuenta que todo eso era una falacia, una mentira, y encontrarse con el flagelo de que no hay forma de yo tener un 70-80% de ocupación en ese Airbnb porque ahora hay demasiados en el mercado y los hoteles siguen funcionando de maravilla. Además de que a nivel global Airbnb se ha ido, digamos, desacreditando un poco. ¿Qué ha sucedido? Bueno, que las personas han comenzado a venderla. En vez de comprar ahora, estamos vendiendo. En vez de adquirir nuevos inmuebles, se están vendiendo todo lo que se pueda y no están encontrando compradores. Por lo tanto, ¿qué están haciendo? Bajando los precios, bajando los precios, bajando los precios. ¿Y por qué no bajan más rápido los precios? Por lo que ya dijimos. Las construcciones nuevas no están apareciendo. Una mayor oferta generaría una mayor aceleración de la preocupación de los que ya tienen inmuebles de salir de eso. Y aquí va el otro detalle importantísimo. ¿Usted creerá que esas personas que están revendiendo sus inmuebles están perdiendo dinero? No, para nada. Porque según los datos que se están manejando, un inmueble que se compró, dependiendo la etapa en que se haya comprado en plano, puede estar generando una plusvalía del 20 al 50%. En otras palabras, si yo lo compré cuando no tocaba ni un Picasso, no habían dado ni un Picasso, fácilmente ahora vale 50% más de lo que yo tuve que pagar. Por ejemplo, si yo tuve que pagar un inmueble $100,000, ahora mismo puede estar valiendo $150,000.
Por eso hay un margen de ganancia significativo incluso para el dueño del inmueble inicial. ¿Por qué lo estoy planteando así? Porque muchos dirán y saldrán al grito a decir, pero yo quiero vender, yo necesito vender. Y uno le diga, pues bajen el precio para que vendan. Dirán, pero ¿voy a perder dinero? No, no van a perder dinero. Liberen la construcción para que los constructores hagan inmuebles de bajo costo, incluso, que bueno, el gobierno sí está trabajando en eso, con Mi Vivienda Feliz, Mi Primera Vivienda, todo esto. El gobierno está trabajando en esto, muy válido. Pero eso lo debemos de generalizar y acelerar. Dar los permisos necesarios, que la gente que quiera comprar inmuebles nuevos los compre, que todo se mueva, que se dinamice la economía, que la gente se dé cuenta de que, bueno, si no lo vendo a este precio, no voy a vender nunca. Y eso va a hacer que la presión sobre todos nosotros como economía vaya bajando.